Cuando los fantasmas del pasado salen a hablar, hay que preguntarse, ¿lo hacen por conciencia o por conveniencia? En este caso, el expresidente Ernesto Zedillo, uno de los rostros más polémicos de la política mexicana, reapareció desde su cómodo retiro allá en Estados Unidos para declarar sin titubeos que la democracia mexicana está muerta. Pero lo más duro no fue la acusación hacia el sistema, sino que apuntó con el dedo directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien llamó cómplice del expresidente López Obrador por la destrucción del Estado de Derecho. En una entrevista concedida al periódico español El Mundo, Zedillo arremetió contra el gobierno actual, asegurando que México vive bajo un régimen autoritario, sin contrapesos ni independencia judicial. Según él, Sheinbaum y López Obrador han convertido al país en un estado policial, militarizando la seguridad y eliminando los organismos de control. Sin embargo, lo que Zedillo omite y México obviamente no olvida es que su propio mandato fue sinónimo de crisis, impunidad y sangre. Durante su sexenio, el país vivió el colapso financiero del Fobaproa, la privatización de los ferrocarriles y tragedias que marcaron la historia recientes, entre ellas Aguas Blancas, donde campesinos y civiles fueron desvividos bajo la sombra del poder. Hoy ese mismo expresidente que dejó a millones endeudados de por vida acusa a la sucesora ideológica de demoler la democracia, cuando por ella votaron más de 36 millones de personas. Pero bueno, ironía, cinismo o simplemente una vieja costumbre priista de hablar de moral con las manos manchadas de lodo, en este caso de sangre. Zedillo asegura que el gobierno de Sheinbaum ha borrado los contrapesos, que ha sometido a la Suprema Corte y que el voto popular para elegir jueces y magistrados es una farsa autocrática. La historia parece un espejo. Los que acusan son los mismos que hace décadas construyeron el sistema que hoy critican. Sin embargo, la presidenta no se quedó callada. Desde Palacio Nacional y desde su mañanera, respondió con una afirmación que encendió el debate. Dice: México vive su momento de mayor democracia y libertad. La presidenta sostuvo que hoy el pueblo de México elija a sus propios representantes, que no hay censura ni presiones a los medios y que por primera vez en la historia moderna la ciudadanía participa activamente en la vida política del país. Bueno, primero, y es muy importante porque también hay que mencionarlo, están las declaraciones de Zedillo, un reportaje, una entrevista que le hicieron, en donde dice que en México no hay democracia y que nosotros estamos, nuestro movimiento, el que triunfó con el 60% casi de los votos en el 2024, y que el pueblo de México ha reconocido y sigue reconociendo, él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. La democracia se refleja también en las libertades. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente, la libertad de expresión al máximo. Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan,
había habido tal libertad de expresión. Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad. Eso para empezar. Hay absoluta libertad de expresión. Aquí no se censura a nadie. La Secretaría de Gobernación no le habla a ningún medio para decirle, por favor, deja de hablar mal de este o del otro, o la Coordinación de Comunicación Social. Libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y no hay fraudes electorales. ¿Cómo fue el del 88? ¿Cómo fue el del 2006? ¿Cómo fue la compradera de votos del 2012? Hay democracia y hay libertad. El mejor momento de la democracia y de la libertad en nuestro país. Eso para empezar. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad hablan ellos? La que no lleva ninguna responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. La libertad no puede ser que no se pague impuestos. La libertad tiene que ver con un Estado de Derecho y con cumplir con las leyes. La libertad no es aquella en donde cada quien hace lo que quiere, sino estamos en un marco de responsabilidades comunes que están establecidas en nuestra Constitución y en las leyes. Entonces, aquí hay libertad. Para muchos podría decirse que su discurso es prueba de confianza y firmeza. Para otros, una defensa calculada ante una guerra mediática que busca desgastar la legitimidad desde el extranjero. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Es realmente cierto que México está ante un autoritarismo disfrazado de democracia? ¿O solo son algunos viejos remanentes de élite que perdieron el poder y no toleran verlo en manos de otras personas? Zedillo, el hombre que decretó el fin del PRI hace más de 2 décadas, hoy levanta la voz para declarar difunta la democracia mexicana. Y aunque el debate seguirá abierto, hay una verdad que ni el poder ni la distancia pueden ocultar. Los viejos presidentes pueden escribir discursos, escribir notas periodísticas, pero no pueden borrar su historia. Esa es la única verdad. Así que, si has llegado hasta aquí, suscríbete. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.